Perfecto. Ojalá puedan llegar más personas. Muy bien, pues vamos a empezar. Como les decía, el objetivo de este webinar es poder darnos cuenta que realmente México es consecuencia de la misma ciudadanía. Nosotros somos los que hemos ido construyendo este país y todo lo que estamos viviendo hoy por hoy es una causalidad, es consecuencia de todo lo que hemos hecho, lo que nos hemos atrevido a hacer, lo que no nos hemos atrevido a hacer, nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida, las cosas en las que basamos nuestro pensamiento, nuestro modelo de la realidad, la idea de lo que somos capaces, básicamente todo lo que nos construye como personas. En general, hay muchos puntos de encuentro y hay muchas cosas que podemos compartir con diferentes grupos. Por ejemplo, una de las cosas que sí quiero pedir es muchas de las cosas que les voy a decir en este webinar, lo vamos a poder ver muy claro con ciertos grupos, sobre todo con ciertos grupos de preferencias políticas. Lo que quiero es eh, que no se queden con la idea de ese grupo político o con el grupo de esas preferencias políticas, sino que realmente podamos ver cómo las cosas que les voy a compartir durante todo este webinar pueden realmente aplicar a nosotros. Como les decía en un inicio, el objetivo de este webinar es que todo esto se vuelva introspectivo. De hecho, a lo largo de la presentación les voy a ir haciendo diferentes preguntas. No necesitan contestarme, a la vez son cuestionamientos para ustedes mismos. Pero lo que sí quiero hacer notar y que sí quiero que quede muy claro es que este, este contenido no es solamente para ciertos grupos. Realmente todo lo que podemos ver y todo lo que vamos a ir viendo en esta presentación eh, es para todos, ¿no? Es para cualquier mexicano, para todas las personas que de alguna forma hemos ido creciendo con una mexicanidad. Entonces, bueno, habiendo dicho esto y habiendo establecido que tenemos que ver y tenemos que introspectar, vamos a empezar. Ok. Ah, estoy tapando el contenido. Espérenme. No contaba con eso. ¿Eh? Ahí está. Ok. Em, Vamos a empezar con ver algo positivo de México. Evidentemente los números de mi lista no son positivos. Una disculpa por eso no lo anoté. Pero bueno, el chiste es el contenido. México es el séptimo país más visitado del mundo. Entonces tenemos un gran turismo. 35 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso está padrísimo. La gastronomía mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Guadalajara es conocida como el Silicon Valley mexicano. Al parecer estamos desarrollando cierta tecnología en Guadalajara. Ya México ha sido cuna de artistas, de músicos, de escritores, cineastas reconocidos mundialmente. Tenemos muchas cosas en México que podemos llegar a considerar muy positivas. Por ejemplo, una de las cosas en algunos lives y de hecho en diferentes conferencias que he llegado a dar, una de las preguntas que hago es, ¿por qué están orgullosos de México? ¿O qué les hace sentirse orgullosos de México? Y la mayoría de las personas hablan de lo mismo, ¿no? De las playas y las zonas turísticas, que aquí lo tenemos, la gastronomía, la cultura, ¿no? La historia cultural,
Tenemos una cultura muy rica, muy diversa, definitivamente. Y me hablan, por ejemplo, también de la calidez del mexicano, etcétera. Es muy, muy interesante ver y escuchar estas respuestas porque la mayoría de las personas dicen exactamente lo mismo. Normalmente, eh, la respuesta es la historia, la cultura, la gastronomía, las zonas turísticas y las tradiciones, ¿no? Son más o menos los 5 temas que tienden a contestar cuando se les hace esta pregunta. Es siempre igual, alguna pequeña variante, pero en general siempre me dicen eso. Así es que bueno, aquí tenemos diferentes datos comprobables y que podemos presumir, ¿no? Gracias a la UNESCO, gracias a diferentes personajes ilustres en nuestra historia. Pero, pues bueno, también tenemos cosas negativas, ¿no? Tenemos el puesto número 137 de 163 en el índice de paz global de 2023. Tenemos el puesto número 126 de 180 en temas de corrupción. Tenemos el 36% de la población vive en pobreza y 7% en pobreza extrema. 10 mujeres y niñas son asesinadas cada día y entre el 2 y el 5% nada más de estos delitos terminan en convicción. Y según datos de una sociedad que ha tenido una contribución que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con México, al parecer se filtraron cierta información y se dice que el 30% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Entonces, bueno, así como tenemos cosas muy bonitas como nuestra historia, nuestras tradiciones tipo Día de Muertos, una gastronomía maravillosa, zonas arqueológicas que son parte del patrimonio mundial según la UNESCO o patrimonio de la humanidad, pues también tenemos diferentes temas que pueden llegar a ser muy poco positivos. Esto lo sabemos todos, esto no es noticia para nadie, de hecho estoy casi seguro que la mayoría de las personas que están aquí no les di ninguna noticia, no les fue novedad ninguno de estos datos. Sin embargo, aquí tenemos que empezar a cuestionarnos. De las cosas positivas y de las cosas negativas, ¿en qué porcentaje el mexicano tiene injerencia en los temas? Tanto, o sea, por ejemplo, ¿qué tanto tenemos injerencia como mexicanos en que haya zonas arqueológicas consideradas patrimonio de la humanidad en la UNESCO? ¿Qué tanto realmente nosotros como mexicanos modernos hemos sido los causales de que nuestra gastronomía sea considerada patrimonio intangible de la humanidad? Hay una parte que, bueno, ahí sí tenemos un poquito de injerencia, que es la parte turística, porque en general nos ven como muy cálidos, ¿no? A los turistas les gusta mucho. Esto no necesariamente es bueno, ya lo veremos, pero así nos consideran, ¿no? Un país como muy cálido, que da mucho la bienvenida a los extranjeros. Eh, pero realmente en las cosas positivas, más bien es como que coincidió que nacimos aquí y México tenía esas cosas. O sea, realmente hoy por hoy, en, en los temas positivos, es más una coincidencia que realmente una causalidad. En cambio, en la parte negativa, realmente lo que estamos haciendo es nosotros ir construyendo ese país negativo. Nosotros somos los que, o sea, nosotros como ciudadanos, como mexicanos, somos los que nosotros somos responsables de la inseguridad, por ejemplo. O sea, quien te asalta normalmente, pues es un mexicano. Las personas que están involucradas en el crimen organizado, pues son mexicanos. Las personas que cometen feminicidios, pues es el mismo mexicano. El tema de la corrupción, los corruptos somos los ciudadanos mexicanos. Entonces, fíjate, en vez de estar construyendo algo, lo que sucede es que México existe a pesar de nosotros.
no gracias a nosotros. Deja que esto se asiente un segundo en tu mente. Realmente, si tenemos zonas arqueológicas consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no es gracias al México moderno. Es gracias a que, pues, un grupo de personas que venían de Aztlán, o bueno, incluso, por ejemplo, Teotihuacán, eh, sí, Teotihuacán, son pirámides que nadie sabe quién las construyó. Los mayas no sabemos qué les pasó, ¿no? Pero pues tenemos todas esas ruinas, pero es por casualidad. O sea, si se hubiera movido un poco más al norte la frontera con los países del sur, pues igual y todas esas ruinas arqueológicas serían de Guatemala o de Belice, ¿no? Incluso en muchas ocasiones hasta hemos medio destruido ahí cosas que se han encontrado. Por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Tulum, encontraron muchos temas arqueológicos y no dijeron nada porque pues no podían parar la construcción. Eso somos los mexicanos actuales. Eso somos las personas que estamos hoy por hoy construyendo el México. Entre que hay personas que están dispuestos a acabar con recursos y con muchas cosas, y estamos los mexicanos que nos acostumbramos a absolutamente todo, ¿no? Y simplemente dejamos que las cosas sucedan. Debo decir que en alguna ocasión en un live se me ocurrió hacer una pregunta que me gustó mucho, la verdad. ¿Qué pasaría si los que conocemos como los dioses aztecas, que realmente no eran dioses, ni aztecas, eran mexicas, y eran las fuerzas naturales, pero por ejemplo tenemos a Quetzalcóatl, Tlaloc, todos ellos. ¿Qué pasaría si regresaran y vieran el desmadre de país que tenemos? Yo me sentiría muy frustrado, la verdad. Si fuera Quetzalcóatl, la verdad es que hasta emputado estaría. Así como les dimos todo esto, hice tanta mamada para poder hacer a estos cabrones y ve cómo tienen el país, o ve lo que crearon. O sea, porque es un país muy contrastante. Si lo vemos en temas de país, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, arquitectura y ciertas zonas urbanas son muy impresionantes. Pero también tenemos muchas zonas muy rezagadas. Tenemos zonas tan importantes como, como San Pedro Garza, como Santa Fe, en la Ciudad de México, zonas bien importantes también de comercio en Guadalajara, el Silicon Valley mexicano, que decíamos que está en Guadalajara. Tenemos cosas muy interesantes, tenemos plantas de producción, cosas así, pero pues también tenemos a gente en la Sierra de Chihuahua que se muere de hambre, literal. O sea, se están cayendo desplomados de hambre. Entonces, somos un país muy, muy contrastante. Y ahorita vamos a ver por qué. Quiero reiterar que las cosas que vamos a platicar acerca del mexicano aplica para todos en alguna u otra medida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la mexicanidad. Alicia Rocha dice Michoacán. Sí, bueno, hay de todo. O sea, tenemos una gran agricultura. Somos líderes exportadores en mango, eso yo no sabía. Y también en aguacate. Pero pues ahorita, por otro lado, tenemos al crimen organizado parando las exportaciones de ambos, porque no se puede garantizar la seguridad de inspectores, ¿no? Entonces, sí somos un país muy, muy contrastante, en donde mucha gente quiere un verdadero cambio, queremos un verdadero crecimiento, pero no sabemos cómo, pero no sabemos hacia dónde, etcétera. Es todo un rollo y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de todo esto. Sin embargo, sí quiero que nos demos cuenta y sí quiero que tengamos muy claro también
el hecho de que la mayoría de las cosas que hemos visto o que conocemos o que consideramos que es positiva en México, no es gracias a nosotros, más bien es a pesar de nosotros, ¿no? Y eso sí está muy triste. Pero esa es la dinámica constante del país. Ahorita, por ejemplo, podríamos argumentar también que México de alguna forma ha sobrevivido a este último sexenio y sobrevivió a pesar de nosotros. O sea, se construyeron ciertas cosas que se hicieron bien y eso es lo que llevó a que pudiéramos sobrevivir, ¿no? Entonces, nos pasamos construyendo y sobreviviendo. Entonces, no tenemos un crecimiento constante, no tenemos una evolución. De hecho, somos un país donde se aplaude la corrupción, aplauden al fraude, aplauden a delincuentes, premian la división. Completamente. De hecho, somos un país muy dividido. Pero empecemos a hablar un poquito del mexicano, porque ya hablamos México como país. Vamos a entrar realmente a los que estamos construyendo al país, porque hay que tener en cuenta algo de suma importancia. Las personas que llegan al poder vienen de la misma gente. O sea, no importa realmente el nivel socioeconómico del cual vengan, tienen el chip de la mexicanidad instalado. ¿Ok? Vienen de la misma sociedad mexicana. Tienen en general, hay puntos de encuentro bien importantes en los valores, en la ideología, en la identidad del mismo mexicano. Hay muchas cosas en donde todos vamos a coincidir independientemente de cuál sea el nivel socioeconómico, el nivel intelectual, el nivel, ¿qué les diré? Social, ¿no? O sea, realmente hay momentos en los que, y hay situaciones en las que como mexicanos vamos a coincidir, vamos a tener estos puntos de acuerdo. Entonces, el, los presidentes y los líderes vienen del mismo mexicano y no existe una sola persona en toda la historia de la humanidad que realmente podamos decir que puede luchar en contra de todo un país y de toda una idiosincrasia. ¿Qué sucede? Tenemos que ver una parte bien importante. Como les decía al principio, nuestra idiosincrasia, nuestra idea de la realidad, nuestra visión de la vida, la perspectiva que tenemos de las cosas, um, los hábitos, lo que para nosotros como mexicanos es importante, todo eso nos va llevando a tomar decisiones que de una forma colectiva nos ha llevado a construir el México que tenemos hoy. Y déjenme decirles algo muy claro. Sí, tú eres parte del México que tenemos hoy. Tú fuiste parte, y yo también soy mexicano. Entonces, déjame replantear. Nosotros somos parte del problema. Nosotros somos parte de los que construimos de diferentes formas, quizás con diferentes perspectivas y con diferentes intenciones, pero al final, entre todos hemos construido el México actual. Nos quejamos de la división, nosotros dividimos. Y vaya, creo que estamos en un momento, ya es opinión muy personal y esto lo platicamos en otro momento, pero yo estoy convencido de que en este momento la división es bien importante, pero no lo era. Ahorita llegamos a un punto de quiebre, pero no lo era. No era importante dividir. De hecho, hubiera sido bastante mejor si nos hubiéramos unido. ¿Cómo nos hubiéramos unido? Ya es otro tema. Yo creo que podría haber sido desde la exigencia a los líderes.
Pero no solamente en eso, también hemos permitido muchas cosas, también hemos aplaudido muchas cosas, también nos hemos hecho de la vista gorda ante muchas cosas. Hay muchas personas que no están dispuestas a involucrarse en temas importantes. Hay personas que viven en una burbuja. Hay personas que repiten simplemente lo que escuchan sin ningún tipo de análisis. Entonces, todas esas cosas, a ver, somos 130 millones de mexicanos. Evidentemente hay personas que son un poco más influyentes que otras. Hay personas, como lo hemos estado viendo y como lo vimos en esta última elección, hay personas que a través de las redes sociales pueden verdaderamente tener un impacto muy importante en las personas y pueden llevar a que eh, tomen decisiones ah, si les dan un argumento medianamente armado. O sea, ni siquiera debe de tener como tanta congruencia o ni siquiera se necesita ser tan inteligente o no se necesita incluso que tenga sentido el argumento. Con que medio suene bien y con que venga de una persona a la que yo admiro, pues simplemente con eso es suficiente. Pero a ver, ahorita estamos hablando de redes sociales, pero esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de México. En el libro de México ante Dios, eh, habla de cómo la Iglesia Católica tuvo una injerencia bien fuerte en las personas para la batalla de Puebla, por ejemplo. La Iglesia Católica ha tenido una fuerza bien importante en la sociedad mexicana. Vaya, creo que, no recuerdo bien el número, pero es algo así como el 80% de las personas en México son católicas. Es un porcentaje impresionantemente alto y nos ha hecho mucho daño. Ahorita platicaremos de todo eso. Pero los sacerdotes y los líderes religiosos, porque digo, después se salen del catolicismo y se van al cristianismo o a diferentes cosas, pero el factor común es que siempre hay un líder. Y esos líderes llegan a tener una injerencia muy fuerte sobre las personas. Entonces, todo esto lo que hace es que se vuelva una suma de granitos de arena tan fuerte que generan una realidad como país. Vamos a ver ahorita qué es lo que ha sucedido y cómo cada cosa se va conectando. Y esto viene desde, yo creo que desde el poquito después de la conquista, ¿no? Podríamos estar hablando del virreinato, la colonia, no sé. Este, pero es muy claro que tenemos una constante en México. Y la constante del mexicano es no evolucionar. Definitivamente al mexicano no le gustan los cambios. En general no nos encantan los cambios y tratamos de luchar contra ellos, sobre todo cuando es hacia adentro, sobre todo cuando me requiere a mí de algo de trabajo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto y habiendo establecido una base para todo lo que vamos a ver ahorita, solo voy a ser muy enfático en el punto de que seguramente lo van a poder ver en otras personas, seguramente van a poder ver mucho más marcadas em, ciertas características en grupos con preferencias políticas muy, muy conocidas, pero esto es algo que tenemos que ver todos, ¿ok? No voy a cansarme de repetir eso y así suene como disco rayado. Debemos de ser muy conscientes de que esto que estamos platicando realmente es algo nuestro, ¿ok? Esto está en todos los mexicanos. Esto es parte de la mexicanidad. Entonces, bueno, igual que con el tema de México, vamos a empezar con el tema positivo, ¿no? Empecemos con eh, unas características positivas. Fíjate, cuando estaba armando todo esto, me basé en varios libros, me basé en varias cosas que he estado estudiando a lo largo de los años, que al final les voy a recomendar 3 libros. Pero también quise ver
¿qué decía la inteligencia artificial? Entonces le puse, dame 10 características del mexicano como si fueran argumentos para convencer a inversionistas y a turistas de venir a México, ¿no? Uno, por ejemplo, me decía, o sea, uno de los puntos era la creatividad para la gastronomía. Ese fue como, no mames, tan bajo hemos caído que tenemos que inventar conceptos. Decía que éramos unidos. Yo la verdad es que no creo que seamos unidos, por eso no lo puse. Eh, entonces, bueno, en resumidas cuentas, me quedé con estos tres. Tenemos que ser muy honestos y si algo tiene el mexicano es creatividad. Somos realmente creativos porque al no tener acceso a tantos recursos, tenemos que ir encontrando herramientas que nos ayuden a ir sobreviviendo, porque eso es lo que hace el mexicano. El mexicano no vive, sobrevive. Entonces, tenemos que ser muy creativos, pero no solamente lo vemos en temas de resolución de problemas, lo vemos también, por ejemplo, en artes plásticas, ¿no? Tenemos grandes artistas plásticos, tenemos grandes artistas en temas de música también, buenos escritores. Eh, vaya, los chistes, los memes, todo eso es parte de la creatividad del mexicano y eso está padrísimo. La segunda característica que pongo es la adaptabilidad. Y curiosamente, esta es una característica que nos funciona mucho a favor, pero también nos funciona mucho en contra. Tenemos una gran capacidad de irnos adaptando a las circunstancias y junto con la creatividad tenemos una gran capacidad de resolución de problemas. Podemos irnos adaptando a circunstancias muy adversas y llegamos a tener la suficiente capacidad de poder ver soluciones en donde quizás otras personas no lo hubieran visto y nos da también la capacidad de poder ver eh, situaciones, temas desde otra perspectiva. Por ejemplo, una muy clara es la muerte. Una de las cosas que le llama mucho la atención a las personas extranjeras es cómo tenemos una capacidad de reírnos de la muerte. De hecho, no sé si recuerdan, a Guillermo del Toro le preguntaron, así, ¿cómo es posible que podía ver cosas tan contrastantes de una forma tan bella? ¿No? Hablaban, por ejemplo, de los monstruos, creo que estaban hablando de la película esta de no sé qué del agua, que es un monstruo acuático que se enamora de una mujer. Entonces dice, mezclaste dos cosas que normalmente podrían parecer irreconciliables. Dice, pues sí, es que soy mexicano, ¿no? Entonces el mexicano sí tiene una visión muy distinta de las cosas, tenemos una forma de adaptarnos a circunstancias de forma majestuosa. Eh, Podemos ir lidiando con muchas circunstancias y con muchos temas. Eh, y bueno, evidentemente todo esto tiene que venir acompañado de la creatividad. Y una de las cosas que nos aplauden muchísimo las personas extranjeras y esto es la hospitalidad. De hecho, por eso es que México es tan turístico, ¿no? A la gente, no solamente por la belleza de sus playas, de las zonas arqueológicas que platicábamos, todo esto, sino que en general los mexicanos siempre intentamos ser muy cordiales y dar una gran hospitalidad, sobre todo a personas extranjeras. No necesariamente y no tanto con los locales, pero al menos con extranjeros sí. Entonces, bueno, tenemos unas capacidades y unas herramientas bastante buenas. Lástima que no las utilizamos tanto, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora sí a entrar a la pesadilla de todos. Ok. Esto está organizado así porque hay una secuencia en la idea y déjenme explicarles. Vamos a ver estas características, cómo se reflejan en el carácter del mexicano y después vamos a ver cómo esto afecta a la vida del mexicano y cómo se refleja en el país como tal.
Entonces, una de las cosas que lograron de forma majestuosa, no sé realmente si fue con la intención de hacerlo o no, pero se logró, es convencer al mexicano de que fue vencido. Estamos vencidos siempre. De hecho, lo podemos ver desde el tema de la conquista, en donde hay un chorro de historias, donde hay datos muy incorrectos de la historia de México, de la historia de la conquista. Nos han dado información suficiente como para saber que, pues como dirían por ahí, sí nos chingaron, ¿no? Y utilizo la palabra chingaron por el tema de la chingada, que hace referencia al personaje histórico que trajo a Hernán Cortés, ¿no? Ya saben a quién me refiero. Entonces, nos enseñaron que como mexicanos fuimos vencidos. Aquí hay un tema bien importante, porque los vencidos realmente fueron los mixtecos, ¿no? O sea, realmente a los que vencieron fue a los mixtecos. ¿Por qué personas que viven en Chiapas, en Quintana Roo, personas que viven en el norte como Sonora, Chihuahua, Baja California, siguen teniendo esta idea? A ellos no los conquistaron. De hecho, si nos ponemos a ver, por ejemplo, la morfología de las personas del norte, tienen mucho más apariencia de americanos que de mexicanos. O sea, en general, pues tienden a ser mucho más altos que una persona del centro o del sur del país, pero siguen teniendo este tema de la mexicanidad. Entonces fue algo que se esparció. De alguna forma, Juan Miguel Zunzunegui dice que todo esto empieza después de la revolución con el nuevo sistema educativo, donde se enseña que el mexicano fue vencido y se convence a todos los mexicanos de que realmente somos un país conquistado, somos los vencidos, somos los que perdimos ante España. Por eso, después salió la pendejada de López Obrador de pedirle a los reyes de España que ofrecieran disculpas por la conquista, ¿no? Eso no solamente fue súper ignorante, fue vergonzoso, pero además sin ningún tipo de sentido y no iba a tener ningún tipo de beneficio para absolutamente nadie. Cuando eso sucedió, recuerdo muy bien que a mi live se subió una persona a la que le hice este cuestionamiento y me decía, no, claro que sí nos va a ayudar, porque entonces vamos a sanar la herida de la conquista. Fue como, cabrón, te apellidas González, pendejo. O sea, ¿de qué me estás hablando? No es como que tu apellido sea muy mixteco, ¿no? Todos estamos mezclados. Y una de las cosas que me gusta mucho de cómo Juan Miguel Zunzunegui habla de todo el tema de la conquista es que decía que en ese momento se juntaron las dos culturas más poderosas sobre la tierra y no lograron sumar. No lograron sumar grandezas. Una se tuvo que imponer sobre otra. En algún momento también una persona que me estuvo enseñando mucho acerca de la cultura prehispánica me decía que lo que sucedió es que a los mixtecos les ordenaron guardar silencio. El problema es que no les dijeron hasta cuándo. No les dijeron en qué momento tenían que volver a hablar. Puede estar en nuestro ADN ser unos vencidos y rendirnos. Sí, de hecho, lo platicamos en un ratito. Al final, si quieres, retomamos esta pregunta, porque sí creo que tiene que ver con epigenética. No hay evidencia de ello, tendríamos que estar haciendo análisis, pero pues en México no se invierte en eso. Entonces, no tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas. Y ahorita les explico cómo funciona eso para que sepan por qué no tengo dudas. Pero bueno, entonces, al momento de convencer a la mayoría de las personas de que somos vencidos, lo que sucede es que automáticamente generamos un sentido de inferioridad. No, está bien, está perfecto. Pongan todas las preguntas que sea, pero ese me voy a extender un poquito más y vale la pena hacerlo al final para darle el tiempo y la atención suficiente, ¿no?
Entonces, al momento de considerarnos vencidos y al momento de aceptarnos vencidos, tenemos que generar tuvimos que generar un sentimiento de inferioridad como mexicanos porque el vencido es inferior al que venció. El que venció vino a establecer una serie de lineamientos sobre cómo tenía que ser la vida. Y él fue el que puso, ellos fueron los que pusieron las reglas de cómo tenían que ser las cosas. Fíjense, es muy curioso. México es un lugar de muchísimas oportunidades. Hay grandes mercados, hay muy buen consumo. Había muy buen consumo, ahorita se está viendo mermado, pero supongamos que hay todavía. El nivel de consumo es muy bueno en México. El nivel de producción es muy bueno. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las personas, no digo todos, pero la mayoría de las personas que han sido muy exitosos en México no eran mexicanos, se vivieron a vivir para acá? Les voy a poner un ejemplo. Esto yo lo aprendí hace relativamente poco. Monterrey, por ejemplo, fue establecido por judíos que llegaron a México y ellos son los que lo establecieron. Curiosamente, San Pedro Garza García es el municipio más valioso, más caro, el que más aporta, el que tiene más varo en todo México. Qué curioso, ¿no? Santa Fe, por ejemplo, fue construido mucho, en gran medida, por familias judías. Entonces, de alguna forma, son mexicanos, pero ellos mantienen esta ideología y esta idiosincrasia judía. No es que sean malos, no es que sean aprovechados, lo que pasa es que no son 100%, o bueno, más bien, no tienen un 100% del mexicanismo. Empresas que son mexicanas, que se ven en todo el mundo, por ejemplo, la cervecería Corona, que bueno, ahora es Heineken, los que la establecieron fueron españoles que vinieron de la guerra civil, por la guerra civil española. Grupo Bimbo, también. ¿Tú crees que el apellido Aramburu Zavala era muy común en Tenochtitlan? Pues no, definitivamente no. Entonces, la mayoría de las cosas que han tenido éxito es porque quien las inició no se compró este mexicanismo o no tenía el chip del mexicanismo. Y es por esto, porque tenemos un complejo muy fuerte de inferioridad, porque somos vencidos. Ahora, una de las cosas que sucede es que si yo me siento inferior, tiene que haber alguien superior. Cuando empezamos a generar un tema de jerarquías con este aspecto de vencido y vencedor, de, de inferior y superior, lo que sucede es que se entrega el poder, ¿ok? Se entrega la capacidad de pensamiento, se entrega básicamente todo lo que a ti te puede llevar a salir adelante porque tú eres inferior. Entonces tú te tienes que quedar inferior. Entonces lo que sucede es que las personas que quedan por encima empiezan a dar ciertas, otra vez, como dije hace rato, directrices. Lo que sucede es que en este aspecto, las personas que tienen más poder van midiendo hasta dónde puede llegar el poder. A ver, no me crean esto. Esto lo vivimos cuando somos adolescentes. Bueno, de hecho lo empezamos a vivir desde la niñez, o sea, cuando empezamos a caminar, cuando ya somos un poquito más independientes, en ese momento empezamos a probar los límites, ¿ok? Esto lo hacemos todos, toda la humanidad hace esto. Empezamos a probar hasta dónde se me va a permitir romper las reglas o, o flexibilizar las reglas, ¿no? En la sociedad pasa exactamente lo mismo. En el momento en el que alguien empieza a tener independencia, empieza a tener poder, lo que tiene que hacer es empezar a ver hasta dónde puede ejercer su poder, hasta dónde puede llegar. Y el tema es que los mexicanos como tal lo estamos poniendo
Muy fácil. ¿Por qué? Ubican que hay muchísimas personas, y yo lo he escuchado durante toda mi vida, que dice, el gobierno nos quiere ignorantes. Si el gobierno realmente estuviera en una campaña constante de buscar la ignorancia de las personas, no permitiría que abrieran librerías, no pondría ningún tipo de biblioteca, no pondrían o no permitirían que se transmitieran programas de cultura general, no habría documentales mexicanos, no habría un Instituto Nacional de Antropología e Historia, no existiría absolutamente nada. No permitiría que hubiera un desarrollo de conocimiento ni de investigación ni nada. No existe un solo mecanismo del gobierno que llegue y te quite el libro de las manos. El tema es que se hizo de conocimiento general que el gobierno te quiere ignorante y todos dijimos, bueno, está bien, porque tú eres superior a mí, porque tú eres líder, porque tú eres el presidente, porque tú eres, o sea, nos creamos de alguna forma una figura ficticia de autoridad y como mexicanos en general nos sometimos a ella. Ahora, estoy hablando de un extremo, pero acuérdate que todo lo que estoy diciendo aplica a absolutamente todos los mexicanos. Aquí te puedo empezar a hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es tu figura de autoridad? ¿Quién es el que define si puedes hacer o no algo? ¿A quién te tienes que someter? Puede ser a tu papá, puede ser a tu familia en general, puede ser a un presidente, puede ser a un dios, puede ser a quien tú quieras. Empieza a pensar a quién te sometes, porque esa persona que establece lo que se tiene que hacer y lo que no, es la persona a la que le estás dando el poder de decidir. Y eso lo que sucede es que genera un sentimiento de opresión. Por eso las personas que están en niveles socioeconómicos más bajos tienden a generar un tipo de resentimiento hacia las personas de mayores ingresos. Y ahorita vamos a llegar ahí y les voy a explicar por qué. Si yo estoy oprimido, si yo siento que hay una autoridad que me está limitando y que establece mis límites y que no me está dejando crecer, que eso es sentirme oprimido, lo que voy a generar es un sentimiento muy fuerte de frustración. ¿Quién no se sentiría frustrado? Porque, a ver, también una de las partes del conocimiento eh, general es que México tiene todo para ser una potencia mundial. Todos hemos escuchado a personas decir que México tiene toda la capacidad de ser una potencia mundial, pero pues nos han administrado mal, pero nos han hecho daño los presidentes. Es más, Molotov lo dice en una canción, ¿no? Somos pobres, nos manejan mal. Entonces, eh, evidentemente, si yo siento y yo me compro esta idea de que aquellos opresores además nos administran mal y no están viendo por el bien de absolutamente nadie, pues evidentemente el sentimiento que va a generar es de frustración. No creo que exista una sola persona que se vaya a sentir muy a gusto con ser oprimido. Entonces, lo que sucede es que el mexicano está frustrado. Entonces, ya vimos, hemos sido vencidos, eso nos lleva a sentirnos en una inferioridad. Al momento de considerarnos y aceptar ser inferiores, existe una opresión de aquellos que no son inferiores, que se sienten, o sea, que son al menos normales, ni siquiera superiores, pero normales, y entonces eso me genera frustración. De hecho, no, creo que la mayoría de las personas que están aquí presentes, y espero que las personas que vayan a escuchar este webinar, hayan asistido en algún momento a uno de mis lives en TikTok. Y ha habido un gran tema porque en algún momento yo dije que sí, evidentemente las personas que eh, tenemos un pensamiento crítico sí somos superiores. Puta, la gente se prende cabrón. ¿Por qué?
le estoy dando a su herida de inferioridad. Por ende, yo tengo que ser el opresor y lo que estoy generando en ellos es frustración. La frustración, a su vez, genera violencia. De hecho, Ted Kaczynski, en su manifiesto, no me acuerdo del nombre, pero si buscan manifiesto de Ted Kaczynski, el Unabomber, es muy bueno, es algo de la sociedad industrial y sus consecuencias, algo así se llama. Lo que dice es que cuando un grupo social se identifica como minoría y se siente frustrado y se siente oprimido durante suficiente tiempo, en algún momento tiene que ser violento. Porque la frustración, conforme se mantiene, se almacena, conforme la vamos viviendo, digamos, y vamos sintiendo esto, tiene que llegar a un punto de ebullición, como una olla express, y termina reflejándose en violencia. ¿Ok? Ahora, todas estas características, sentirnos vencidos, sentirnos inferiores, oprimidos, frustrados y violentos, lo que sucede es que nos lleva a tener muy pocas ganas de saber qué es lo que está pasando. Es como cuando tenemos miedo a que el doctor nos dé el diagnóstico porque en una de esas nos puede ir muy mal y nos puede dar muy malas noticias. Bueno, de alguna forma, el mexicano, al saberse oprimido, al saberse inferior, al saberse vencido, al estar frustrado y al ser violento, lo que hace es que pues no quiere saber qué está pasando, porque en una de esas se confirma todo lo que siente. Si mezclamos eso con la violencia, con la frustración, con esa falta de investigación, lo que sucede es que vamos a tratar de generar sesgos. Bueno, no es cierto, no vamos a tratar de generar. Se generan sesgos porque lo que necesitamos en ese momento es intentar explicar lo que nos está sucediendo. Necesitamos de alguna forma darle sentido a nuestra realidad. Y entonces, los sesgos lo que son es, yo veo una situación, veo una consecuencia y de alguna forma, no importa cómo, yo hago un salto de una a otra, ¿sí? Tengo que saltar, tengo que asumir muchas cosas, tengo que obviar muchas cosas, tengo que despreciar diferentes situaciones. Y entonces lo que sucede es que el mexicano está lleno de sesgos. Tan es así que de hecho ahorita vimos un cambio gracias al sexenio de López Obrador, pero en general, si recuerdan las pláticas de política y recuerdan así a muchas personas, si no estaban muy metidos en política, de hecho, la mayoría de las personas decía, ay, van a hablar de política, qué hueva, ¿no? Y el típico de religión, de política y de deportes no se habla en esta familia porque terminan peleados. Exacto, terminan peleados porque hay puros sesgos, porque se están asumiendo cosas. Cuando una persona realmente tiene información, es cuando realmente puede tener un debate. No nos metamos a política, vamos a religión o vamos a deportes, un tema un poquito menos conflictivo. ¿Por qué le vas a la América? Porque sí, porque es el mejor, pero ¿por qué es el mejor? Porque sí, nada más porque sí, ese es un sesgo. Porque hay muchísimas personas que le van a la América, porque todas las personas en mi familia le van a la América, porque, no sé, y se sienten súper bien porque famosos le van al equipo al que ellos le van. Todo ese tipo de cosas son sesgos. Lo que hacen es que de alguna forma me llevan a confirmar aquello que yo estoy pensando. Entonces, saltamos a conclusiones y saltamos de una idea a una conclusión. Saltamos de, o sea, son cosas así, por ejemplo, am, el país está muy endeudado. Como yo sé que la deuda que yo he adquirido no es tan manejable y para mí es mala y a mí me genera muchos pedos, entonces yo tengo que asumir que la deuda del país es mala. Entonces, es que está muy mal que nos hayan endeudado. O sea, no, ¿no?
Es que el Fobaproa se robaron todo el dinero. No, no se robaron todo el dinero. Hubo un mal manejo en ciertos aspectos, pero era necesario. No, claro que no. O sea, todo ese tipo de cosas se asumen porque de alguna forma yo conecto cosas de las poquitas que yo sé y las llevo a otras circunstancias. Si me lo dice de repente una persona a la que yo le creo, a ver, por ejemplo, este, si en algún momento tu papá, tu mamá te dijo el Fobapro es malo, pues durante mucho tiempo creíste que el Fobapro es malo. ¿Cómo no le vas a creer a tu papá o a tu mamá? O sea, no hay razón alguna. Esto lo podemos llevar a todos los aspectos. Por ejemplo, la religión, ¿no? Si en una religión te dicen es que la homosexualidad es pecado y Dios la aborrece, entonces pues lo tienes que creer, te lo está diciendo el pastor y tú estás confiando en que Dios puso a ese pastor como tu líder y entonces ¿quién va a ir en contra de la palabra y la voluntad de Dios? Y llega de repente alguien y te enseña evidencia científica de que pues, es algo natural y es como, no puede ser, porque Dios dice que es eso, y si Dios dice, pues, como decía mi abuela, lo que él dice va a misa aunque no vaya él, ¿no? Entonces, todos estos son los sesgos en los que caemos, porque justo lo que ha sucedido es que el mexicano dejó de analizar. ¿Por qué analizaría algo que es tan terrible como mi situación de inferioridad y de opresión? ¿Por qué querría realmente confirmar todo aquello que a mí me hace sentir tan mal? No tendría sentido, de alguna forma, ¿no? Pero entonces, aquí caemos en el peor sesgo de todos, y es el sesgo comunitario. ¿A qué me refiero con no se llama así, pero le vamos a llamar así en este webinar? Lo que sucede es, si mi sociedad lo piensa, mi sociedad lo hace, o mi sociedad, el ambiente en donde me desarrollo, no lo hace, entonces yo estoy justificado para creerlo, para no creerlo, para hacerlo, para no hacerlo. Me justifico en sociedad, ¿ok? Ahora, como yo tengo este sesgo, no puedo salir de ese sentimiento de victimismo. A ver, si yo soy vencido, soy inferior y estoy oprimido, pues evidentemente soy víctima de mis opresores. Evidentemente soy víctima de aquellas personas que se vuelven los enemigos. El enemigo básico y por excelencia en México es la clase política. De hecho, fíjense, ahorita me acordé de un chiste de Sofía Niño de Rivera. Está platicando acerca de México y que cómo le explicas a México a los extranjeros y no sé qué. Y de repente algún extranjero llega y te dice, oye, pero el Chapo se escapó. Y dice, de muchas formas, el mexicano lo que hace es decir como, sí, a huevo, pinche Chapo chingón que se escapó, ¿no? Es como, güey, ¿en serio? Sí, sí, de plano lo que vamos a hacer es sentirnos orgullosos de que el pinche Chapo se escapó de una cárcel. O sea, fíjate cómo al momento de ser víctimas, tenemos que generar un victimario, evidentemente. Normalmente son estas personas que nos oprimen. Si los que están oprimiendo es la clase política, pues el Chapo es parte del pueblo. Entonces, la clase política oprimió al Chapo y el Chapo logró escaparse. Pues a huevo. Claro que las personas lo que van a hacer es glorificar que se escapara el Chapo. Con todo esto, lo que sucede es que entonces, como no hay una investigación, como soy oprimido, como soy inferior, yo tengo que ser víctima de absolutamente todas las cosas que sucedan, que lo que es todo lo que va a accionar y todas las acciones, todas las decisiones, todas las estructuras que generen mis opresores y mis victimarios. Entonces, yo tengo que generar este sentimiento de victimismo para poder ser parte del mexicanismo. Porque una persona que no es víctima y una persona que se sale de todas estas características, deja de ser mexicano, deja de ser hermano, deja de ser parte del pueblo sabio y bueno.
ya no es parte de nosotros. ¿Que quieres hacer algo? Va a estar bien difícil. Oye, ¿que quieres cambiar ciertas cosas? No, eso no se puede, eso no se puede. Pero no solamente te están diciendo, no creo que puedas, sino es un, por favor no lo hagas porque si no te vuelves incómodo para mí. Si tú logras hacer algo, estás demostrando que yo también podría. Y cabrón, no muevas las aguas tan a gusto que estamos aquí en el charquito de agua puerca. ¿Por qué chingados querrías irte a la alberca mamalona? Si aquí estamos tus compas, aquí estamos cheleando, aquí estamos haciéndonos bien pendejos, ¿no? O sea, estamos viendo la Rosa de Guadalupe y tú lo que quieres es irte a la alberca mamalona donde tienen televisión por cable, tienen del alcohol bueno. O sea, no, eso no es de mexicanos. O sea, de mexicanos es tragar tacos en el puesto de lámina de la esquina donde son 5 tacos y salmonela por 20 pesos, ¿no? Entonces, de muchas formas lo que sucede es que tenemos que mantenernos en este mundo de pequeñas. Y una de las cosas, de los mecanismos que hemos desarrollado como mexicanos, y esto creo que sí lo puedo llevar a toda Latinoamérica, pero no nos importa Latinoamérica, ahorita lo que nos importa es mexicanos, es no incomodes, no te vuelvas incómodo, no aprendas, porque si no eres oprimido, eres opresor, y entonces te vuelves enemigo. Porque si no eres víctima, eres victimario. Y entonces, si tú empiezas a hacer eso, yo voy a utilizar mi violencia en tu contra. Y no quiero porque somos compas, pero no me fuerces. No me vayas a forzar la mano porque entonces sí te doy tus putazos para que regreses a la realidad, cabrón, ¿no? Ahora, lo que sucede es que con todo esto, si todas las víctimas lo que están esperando es que alguien los salve. Todas las personas que son víctimas están esperando que llegue alguien a decirle, güey, yo te protejo, yo te cuido, yo te saco de este pedo, yo te voy a dar algo mucho mejor, yo te apapacho, pinches cabrones los que te victimizaron, hijos de puta los opresores, yo te salvo. Esto suena muy tangible, esto suena muy nuevo, ¿no? Algo muy actual. López Obrador hizo eso, pero también Jesucristo. Y entonces la estructura de la religión se adapta a la perfección a la mexicanidad. Por eso, el mexicano es fanático religioso. Por eso el 80% de las personas son católicas. Por eso el 80% están esperando que venga el Mesías. Por eso todo el mundo sufre porque somos víctimas, pero tenemos ese Salvador imaginario, porque no nos ha salvado de pinches nada. Ni Jesús ni López Obrador. Entonces, el tema es que ni se te ocurra tocar al objeto del fanatismo del mexicano. Ni se te ocurra hablar mal de Diosito, de la Virgen, de los santos, de lo que sea su religión. Tú les tocas al objeto de su devoción y entonces le aplicamos la violencia. Y entonces dejo salir mi frustración. ¿Cómo dejo salir mi frustración? A través de la violencia. ¿Cómo confirmo mi fanatismo? A través de mis sesgos. ¿Por qué sigo siendo fanático? Porque soy víctima. ¿De quién soy víctima? De mis opresores. Oye, pero ¿por qué te mantienes oprimido? ¿Por qué soy inferior? ¿Pero inferior a quién? ¿A los españoles? Güey, los españoles vinieron hace más de 500 años, cabrón. ¿De qué me estás hablando? Tu pinche apellido es más español que nada. O sea, sí, pero yo soy mexicano. Y yo fui vencido por Hernán Cortés, hijo de puta, que no deberíamos de estarle haciendo monumentos a ese cabrón. Pero esa es otra plática, para otro momento. Entonces, ¿ya ven cómo todo se conecta? Y todo empezó con que a alguien se le ocurrió convencernos de que estábamos vencidos. Ahora,
¿Cómo afecta esto al mexicano como tal? Si yo estoy vencido, no puedo tener ambición. No puedo buscar algo mejor. Me tengo que quedar aquí. Porque estoy vencido. Yo me tengo que mantener vencido. Yo no puedo tener victorias. Yo no puedo tener nada mejor. Yo no puedo, aspirar a algo mejor. No lo confirmó. A ver, López Obrador lo que hizo fue agarrar la mexicanidad y utilizarla perfecto. La verdad es que dentro de todo es un cabrón hijo de puta bastante brillante. Porque lo que hizo fue agarrar todas estas características y utilizarlas a su favor. Entonces, tú no puedes aspirar a nada, porque tú estás vencido. Tu realidad y lo congruente con tu ideología es estar vencido. Por eso México depende de las micropymes. Por eso los empresarios no llegan a grandes empresas. Por eso la mayoría de las empresas se quedan en micro y pequeñas. El 70% del empleo en México está basado en las micropymes. ¿Por qué tendría mayor ambición si soy mexicano? ¿Por qué estaría buscando llegar a algo más alto si estoy vencido? Si soy inferior. Entonces me tengo que volver una persona agachada y sumisa. Y si aquella persona que está en un nivel superior a mí, llámese jefe, ya sea en un nivel jerárquico familiar, ya sea en un nivel jerárquico religioso, ya sea en un nivel jerárquico político, cualquier, cualquier persona que esté por encima de mí, yo me tengo que agachar y someter y calladito, porque esa persona me va a oprimir. ¿Han escuchado la frase de se subió a un ladrillo y se mareó? Bueno, eso le pasa a la mayoría de las personas en alguna u otra forma, porque al momento de obtener más poder, yo dejo de ser el oprimido y paso a ser el opresor. Y entonces, si yo me siento oprimido, yo me tengo que mantener ignorante, me tengo que mantener haciéndome de la vista gorda, porque entonces me van a venir a chingar, y empezamos a generar aquí la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Es la idea de que no existe nada que yo pueda hacer para mejorar la situación. No puedo hacer nada. No se puede hacer nada. Las cosas son como son. La realidad es esta y nos chingamos. Es que mi jefe es un hijo de puta. Esa es la realidad. Y te aguantas, cabrón, porque tienes que trabajar y debes de traer el pan a la casa y pues ya embarazaste a la Brittany o ya embarazaste a tu novia o te casaste y vas a tener un hijo y tienes que aguantar al cabrón hijo de puta que es tu jefe. La mayoría de las personas renuncian a malos jefes, no a malos trabajos. El problema no es el trabajo, es el jefe. Entonces, lo que sucede es que aprendemos esta característica o esta idea de que no podemos hacer nada para mejorar, no podemos hacer nada para resolver. Y entonces yo confirmo el patrón de opresor y oprimido. Luego, como estoy frustrado, lo que sucede es que además tenemos que glorificar la frustración, porque pues bien creativos que somos. Y entonces lo que sucede es que vamos a utilizar la queja como una herramienta social. Los mexicanos tenemos una gran tendencia a juntarnos entre personas que nos quejamos de lo mismo. La queja, la perspectiva de aquello que nos está jodiendo la vida, es lo que nos lleva a unirnos en grupos sociales. No para resolver, sino para quejarnos de lo mismo. Todo el mundo, por ejemplo, se queja de las suegras. Todo el mundo se queja de que su esposa lo tiene agarrado de los huevos y le tiene que pedir permiso para poder ir con sus amigos. Pero nadie hace nada. Es más, lo vimos ahorita y ahorita vamos a llegar a eso también. Todos nos quejamos de las elecciones. Ya pasó.
Estuvo increíble porque de alguna forma, a ver, nos unió en un grupo. Y gracias a eso, ahorita hay 15 personas en el webinar y espero que este webinar llegue a más personas. Pero esa queja nos unió porque nos frustró. Ahora, el tema es no dejar que esa frustración llegue a violencia. Cuando llega a violencia, el cerebro en verdad se bloquea por la amígdala y dejamos de pensar. El tema es que el mexicano en general está tan frustrado que se vuelve violento en cualquier ambiente. Por eso tenemos niveles tan altos de feminicidio, de violencia familiar, por eso el crimen organizado es tan prolífico aquí. A ver, ¿por qué chingados no hay crimen organizado en Holanda? ¿Por qué chingados? Es más, fíjate, ¿eh? ¿Por qué chingados no hay crimen organizado en la India? La India tiene una idiosincrasia muy diferente a nosotros por todo el tema hinduista y budista. Entonces ellos son pacíficos. O sea, evidentemente debe de haber crimen organizado y debe de haber violencia, pero no a los niveles de México. Y es un país mucho más grande que nosotros en términos de población. Este, Conforme hay mayor frustración y empieza a ser un tema social que nos une, entonces se empieza a justificar también la violencia. Y es por eso que hay sociedades y hay grupos sociales en donde la violencia está muy justificada y donde la violencia es algo que se vive constantemente. Por eso hay lugares en donde la violencia familiar es pan de todos los días y está normalizado. Es más, les voy a contar, mi papá es piloto aviador y en sus inicios como piloto viajaba mucho al norte del país y llegaba a ir mucho a Culiacán. Y lo que nos cuenta es que en la plaza central decían todos los días cuántos asesinados hubo. Y cuando no había asesinados, la gente se ponía muy loca. Porque si no hubo asesinados hoy, significa que mañana se van a echar a los de ayer y a los de hoy. Entonces va a ser más tiempo de violencia, más riesgo, más fuegos cruzados, más todo. Entonces, el tema con todo esto es que eh, la violencia se empieza a generalizar, se empieza a volver parte de la norma. Por eso el machismo en México. Por eso también la violencia intrafamiliar, que ese es de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, ¿no? Ahora, como tenemos sesgos, lo que sucede es que vamos a despreciar el conocimiento. Y entonces, no importa realmente a cuánto conocimiento tengamos acceso o a cuántos recursos o a cuántas herramientas tengamos acceso, la gente no los va a aprovechar. No van a realmente empezar a buscar un mayor crecimiento. ¿Para qué crezco si yo ya tengo explicado en mi cabeza lo que está sucediendo? ¿Para qué necesito aprender qué es lo que está sucediendo en el país si 36 millones de mexicanos hicieron lo mismo que yo y el INE ya dijo que los que están encima de mí, o sea, los ricos, o sea, los opresores, o sea, de los cuales yo soy inferior, hicieron lo mismo que yo? Estoy justificado. No tengo nada que aprender. Sería una pérdida de tiempo porque de todas formas tengo la razón. Y si tengo la razón, pues entonces lo que yo estoy pensando tiene sentido. ¿Para qué me voy a poner a investigar si hay un tema de que la homosexualidad es algo natural, es algo que incluso una serie de genes, todo esto, si un chingo de mexicanos religiosos confirman lo que yo estoy pensando? Pendejos los que no creen como yo, ¿no? O sea, como por qué yo me pondré a investigar si el barrio me respalda, si todas estas personas están de acuerdo conmigo. Si estamos diciendo una mamada, pero es nuestra mamada y es la realidad. Y ojo, como yo soy el oprimido, como yo estoy frustrado y como yo soy violento, pues me tienes que tolerar. Y tú eres el que tiene que tolerar lo que yo pienso porque, ¿qué crees, puto? Somos mayoría. Y la mayoría de las personas dijimos, hay que tolerar, porque pues pobrecitos. O hay que tolerar porque pues todo el mundo tiene derecho a su opinión.
Y entonces llegamos a un país en donde hay antivacunas, donde hay personas que creen que la Tierra es plana, 36 millones de personas votaron e hicieron lo que hicieron en las pasadas elecciones. Por parte, porque nosotros toleramos, porque justo podemos empatizar con ese sentimiento de opresión y de oprimidos. Entonces nosotros no queremos ser los opresores, no queremos convertirnos en los malos. Entonces hay que apapachar al víctima, entonces hay que apapachar al oprimido, entonces hay que apapachar a los pobrecitos que no tienen tiempo de leer un libro porque pues están muy cansados. Sí, la gente está muy cansada, no lo dudo. Hay muchísimas cosas que están mal a nivel social, claro, sí. Las logísticas son muy malas, son muy malas. Nadie va a negar eso. Pero entonces, ¿seguimos apapachando eso o qué? Porque, digo, ¿no será que al momento de que no lo toleremos, lo que va a suceder es que van a tener que hacer algo y entonces van a salir de sus sesgos y entonces van a identificar por qué se sienten oprimidos y van a identificar que no son inferiores porque no son vencidos y entonces podría cambiar las cosas? Se los dejo de tarea. Entonces, bueno, como soy víctima, lo que les decía, están esperando a un justiciero o a un salvador. Y lo que sí, y lo que nos trae es a un grupo de personas religiosos y con esperanza. Ojo, la religión no es solamente, o no me refiero solamente a las religiones como tal, no me refiero solamente a la religión católica o a la religión cristiana. Se puede hacer una religión de muchas cosas. Se puede hacer una religión de las mismas religiones, de los deportes, de la política, de mil cosas. Es más, del mismo dinero, del mismo trabajo. Déjenme contarles algo. Tenía un amigo que era banquero y me decía que la mayoría de las personas en la banca en México tenían una muy grande obsesión de gastar mucho dinero en corbatas, porque el que trajera la corbata más cara era el líder. Háganme el puto favor, una puta corbata. Era, era el que definía quién era el líder. O sea, en verdad, no sé cómo no nos hemos extinto. Un vengador, sí, también un vengador. O sea, alguien que vaya a vengarme de todo el tiempo que yo viví oprimido. De todo el tiempo que a mí me estuvieron diciendo qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que pensar y lo que no podía hacer. ¿Por qué crees que de repente hay una... eh, como este movimiento independiente de los hijos con los padres? Los padres lo que están haciendo es que están estableciendo límites, están estableciendo reglas. Si son sanas, está muy bien, pero hay personas que justo son mexicanos, entonces están en una posición de poder. Lo que hacen es oprimir a los hijos. Y entonces el hijo lo que hace es mandar a chingar a su madre, a sus papás, y entonces hacen muchas pendejadas y son muy rebeldes y buscan hacer un chingo de cosas. Es por eso. Si hubiera una dinámica familiar jerárquica, tiene que ser jerárquica, en donde los límites fueran sanos, en donde se entendiera que en algún momento se van a poner a prueba los límites, en donde en algún momento se va a requerir de mayor confianza, de mayor libertad, todo eso, entonces las dinámicas familiares serían muy diferentes. Y entonces no habría tantos temas, por ejemplo, de violencia entre adolescentes. No habría tantos temas de consumo de drogas. No habría tantos temas, por ejemplo, de adicción a la dopamina. No habría todas estas ideas de marxismo y comunismo, porque pues sería como, ok, es algo que tengo que aprender, pero es que tú, capitalista opresor, no me jodas. O sea, ¿ven? Todas estas cosas aplican a todos. Seguramente de las 16 personas, porque ya subió, qué chido, eh, alguna de las personas que estuvieron aquí, sus papás fueron sus opresores. Eso es frustrante. Claro que eso va a generar un nivel de violencia porque hay enojo. ¿Ven?
cómo esto no solamente aplica a la parte pobre de México y cómo no solamente aplica a los pro AMLO, y esto es algo que hemos vivido todos en toda nuestra vida. Entonces, todo esto nos lleva a ser religiosos y con esperanza, como les estaba diciendo, se hace una religión de absolutamente todo, y tenemos la esperanza de que aquella figura a la que le otorgamos nuestra devoción nos traiga aquello que nos prometió, nos traiga aquello que estamos esperando que nos dé. Puede no hacerlo, pero como es la figura de nuestra devoción, lo vamos a justificar. Es que mi papá me prometió tal cosa, no lo hizo, bueno, pero es que tuvo problemas. No, cabrón, a ver, tu papá te prometió algo y no te cumplió, eso no está bien. Hay que hablar con él. O sea, vaya, no te lo putees, ¿no? O sea, hay que hablar con él. Eso que hizo no está bien. Oye, es que prometió tener una relación monógama conmigo y ya me puso el cuerno con 15. Pero no importa, lo voy a perdonar. No, güey, no. Es que el padre me dijo que tenía que quedarme. Chingue su madre, pinche padre metiche. ¿No? A ver, chequen esto, ¿eh? No sé si recuerdan, con el líder de la Luz del Mundo, la iglesia esta, cuando lo metieron a la cárcel en Estados Unidos por todo el tema de pedofilia y pederastia, eh, había personas rezando y llorando, asegurando que él no había sido, que él no era culpable, que lo habían metido por una injusticia a la cárcel. Cuando se demostró, no puede ser. Entonces, bueno, eso es parte de la esperanza que se tiene de aquella figura de devoción. Creemos que van a cumplir, creemos que van a traer las cosas que están prometiendo traer. Déjenme decirles algo, o más bien, déjenme preguntarles algo. Si hicieran una lista de las personas a las que son autoridad para ustedes en su mente, o sea, que realmente tienen la capacidad de poder decirles cómo comportarse, a esto me refiero a líderes religiosos, familiares, políticos, lo que sea. ¿Cuántos de ellos no les han cumplido y les siguen justificando cosas? ¿Cuántos siguen con esperanza de que algo va a pasar? Chan, chan. Ok. Lo que sucede, esto ya es más a nivel del país, lo que sucede al momento de ser víctimas o por el hecho de ser víctimas es que tenemos cosas mediocres en el país. Déjenme contarles algo que me pareció muy impresionante. Hubo un tiempo de proteccionismo en México y no se permitía la importación de prácticamente nada. De hecho, ahí es cuando nace la fayuca. Eh, los, los jeans Levi's, los sneakers, por ejemplo, conseguir un sneakers aquí en México era porque alguien lo había metido ilegal, ¿no? Y entonces ese era un muy buen momento para que la industria mexicana pudiera crecer porque tenía pues prácticamente a todos los mexicanos como mercado cautivo. Todos teníamos que consumir solamente productos mexicanos. Es cuando nació y se estableció la constructora de autos mexicana, que hicieron una mamada. No sé si recuerdan, era un coche que se llamaba el Gremlin. Es una cosa tan espantosa. No sé cómo se atrevieron a comercializar eso, pero no había de otra. Se tenía que comprar eso o se tenía que importar y había un impuesto muy, muy alto. Las televisiones, por ejemplo, solo se podían comprar televisiones mexicanas. No había importación, no, nada. Y entonces, lo que sucedió es que la industria mexicana no floreció. No hicieron productos de verdadera calidad. No aprovecharon ese proteccionismo para despegar con rotundo éxito para después salir a competir al mundo. No, lo que dijeron es, pues me tienen que comprar, voy a hacer lo menos posible, ¿no? Sí, le hacía honor a su nombre ese pinche coche. Este, no tengo por qué ofrecer algo de mayor calidad porque de todas formas no hay otra cosa, me tienen que comprar esto, pues con eso me quedo.
Y entonces, al momento de ser víctimas, tenemos que mantenernos en una mediocridad. Y eso es lo que ha pasado históricamente. Hoy por hoy seguimos aceptando eh, aquello que es mediocre. Lo que sucede al momento de sentirnos inferiores y como resultado de ese sentimiento de inferioridad es que entonces se generan dictadores y víctimas. Se genera este poder que no construye, es un poder más bien dictatorial, pero es más un poder opresor, justo. Y se tiene que mantener esa víctima, y lo vemos en todos los niveles de la sociedad mexicana. Lo vemos en familias en donde el papá es muy, muy duro en su familia, donde la mamá llega a ser muy dura, eh, trabajos en donde el jefe se vuelve dictatorial y es cruel, incluso injusto, donde los jefes, por ejemplo, no pagan lo que se tiene que pagar. ¿Para qué le va a pagar de más a este cabrón si de todas formas, por mucho que lo haga de malas, va a hacer el trabajo? De todas formas, no estoy esperando algo excelente, con algo mediocre es suficiente. Y además no conoce de sus derechos, no me va a denunciar, no hay una estructura que realmente jurídica que realmente lo respalde, que me vaya a preocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se establece y se confirma este patrón de poder dictatorial, de poder opresor y víctimas. Lo que sucede con los opresores es que generan el pan y circo. Si yo te ofrezco pura pendejada, mientras tú mantengas esta idea de que yo te quiero pendejo y tú digas, ok, está bien, claro que sí, pues yo no te tengo que dar absolutamente nada, te voy a entretener con ciertas cosas y voy a hacer mis mamadas por acá. ¿Por qué? Porque el dictador es el que establece qué es lo que se va a dar de pan y circo. Yo como dictador hago mis mamadas, tú de todas formas estás oprimido y eres pobrecito de ti. De hecho, lo estamos viendo con López Obrador, pobrecitos de las personas que no saben, de los solovinos, de las mascotas, pero por este lado yo estoy haciendo todas mis mamadas. Yo te pido apoyo y como tú eres mi oprimido y yo soy tu opresor, tú me debes a mí esta lealtad porque yo soy tu líder, yo soy tu salvador, yo soy el que va a traer justicia social, entonces tú me tienes que confirmar como dictador. Lo mismo pasó con el PRI de los años 70 y 80. Entonces, se confirma todo esto. Lo que sucede es que si yo me tengo que estar frustrando también y yo tengo que estar compartiendo mi frustración para poder desarrollarme en mi entorno social, lo que tengo que hacer es mantener la situación que a mí me tiene quejándome, porque si resuelvo aquello de lo que me estoy quejando, con lo que me estoy llevando con mi círculo social, pues me dejo de quejar y entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin amigos. Entonces yo tengo que mantener la estructura de fracaso. Lo que sucede es que entonces, como estoy tan frustrado y este güey está frustrado y este güey está frustrado y este güey está frustrado, entonces yo me vuelvo violento hacia todos lados. Me voy a putear a mi pareja, me voy a putear a mis hijos, me voy a pelear con el güey del coche, tengo que manejar de forma violenta, me tengo que pelear con el jefe, me tengo que pelear con todos. Me tengo que pelear con el güey que le va al otro equipo, me tengo que pelear, él no es cristiano de la misma iglesia que yo, chinga su madre, por pendejo, él no está yendo con respecto a la doctrina sana, porque yo tengo la doctrina sana, evidentemente. Tú eres Chairo, yo soy Fifi, entonces tú chingas a tu madre, pues tú la tuya, y entonces te voy y te digo pelón en tu live, y así. Entonces se genera esta violencia hacia todos lados, todo el tiempo. ¿Por qué creen que el mexicano tiene niveles de estrés tan altos? De hecho, déjenme decirles también, em, se me fue el pedo y va allá, ahorita regresa. Em, con todo esto, y mantengo mi sesgo, como no puedo desarrollarme para crecer y quitarme esos sesgos, entonces estoy frenando el desarrollo, porque si hay cada vez más personas con sesgos que no quieren crecer intelectualmente, pues no vamos a poder desarrollar muchas cosas. Y si no se pueden desarrollar muchas cosas, pues evidentemente no vamos a tener avances tecnológicos. Hoy, por ejemplo, creo que muchos de ustedes saben, estoy estudiando la licenciatura en psicología y la última materia que pasé
me pidieron que hiciera un trabajo en donde explorara las ventajas, las desventajas, las amenazas, así un tipo de análisis FODA de la especialidad de psicología que yo quería. Y yo quiero neuropsicología. Pero una de las cosas que me he estado dando cuenta a través de todo el estudio de la psicología es que no hay una adaptación al mercado, bueno, no al mercado, perdón, a la sociedad mexicana. Todo lo que sabemos en temas psicológicos ha sido de estudios desarrollados en Estados Unidos. Realmente no sabemos cómo funciona diferente la mente mexicana. No hay investigación para eso. ¿Para qué vamos a investigar esas mamadas? Es más, fíjense, el CONACYT ahorita se le recortó muchísimo el presupuesto. A todos nos indigna, pero a nadie nos ocupa. Qué feo que tienen ahora menos dinero los investigadores. Pero ¿cuándo lloramos realmente porque un investigador de la UNAM gana casi el mínimo y tienen cero presupuesto? Pues nunca. Eso es algo que ya simplemente agarramos y dijimos, uy, qué mal pedo. Y listo. ¿No? No nos estamos enfocando en generar desarrollo, justo porque tenemos muchísimos sesgos y no sabemos de todas las cosas que podríamos estar desarrollando o que se podrían estar desarrollando en México porque estamos llenos de sesgos. Un traguito está. Y entonces, lo que sucede es que nos volvemos víctima de todos los discursos de aquellas personas que confirman nuestro sentimiento de victimismo. Piensen en López Obrador. Piensen en las religiones. Tú eres víctima del diablo, tú eres víctima del pecado. Somos víctimas del pecado original. Somos víctimas del ego. Eso está muy de moda, ¿no? No eres tú, es tu ego. Te tienes que liberar de él. Él es el que te oprime, él es el que no te deja ser feliz. Es que el problema es tu novio narcisista, porque ahora pinches todos los novios son narcisistas. Es que yo no puedo porque tengo TDAH y yo soy TLP y yo tengo depresión y yo tengo ansiedad. Autodiagnosticado, pinches todo. Pero es una muy buena forma de justificar mi mediocridad porque yo tengo que mantenerme como víctima. ¿La verdad? Seguro conocen a alguien que hizo esa mamada. Y entonces, como yo soy víctima y yo tengo que estar justificando todo y además tengo una visión de un Mesías, de un justiciero social, de un vengador, eh, de esta persona que me va a venir a salvar de mis opresores y me va a levantar de mi inferioridad y va a hacerme creer que ya no soy víctima, entonces no necesito un pensamiento crítico. ¿Para qué? ¿Para qué analizaría? Si de todas formas yo ya confirmé que sí soy la víctima, yo ya confirmé a través de toda la sociedad todas las pendejadas que creo, me estoy quejando con toda mi sociedad de absolutamente todo y de lo mismo. Confirmo que hay opresores porque pues todos tenemos eh, a este enemigo común, ¿no? Los políticos, el diablo. Hola. Tenemos este enemigo común y entonces, pues claro, yo no tengo por qué pensar nada, yo no tengo por qué cuestionar absolutamente nada, porque pues pobrecito de mí, ¿no? El otro día estaba viendo un video pendejando en TikTok, llega una mamá con una bebé y le dice algo así como, es que tienes que contestar bien o algo así, o sea, le dice que se tiene que portar mejor. Y el bebé le dice, pero es que yo soy una bebé, ¿no? Y dice, sí, pero te tienes que portar mejor. Pero es que yo soy una bebé. O sea, se enoja y es como, güey, qué chingados, ¿no te está quedando claro que yo soy una bebé y por eso no puedo hacer todo esto? ¿Saben? Y entonces ahí es donde se confirma el, el discurso, mi sentimiento de víctima, confirmo mis sesgos, confirmo que no necesito pensar ni analizar, por eso no puedo desarrollar y no hay un desarrollo en el país,
por eso toda la gente se queja y nos encanta quejarnos y nos encanta criticar, y la crítica social es la peor que existe. Y por eso una persona que es acusada, aunque sea falso, si es acusada le chingan la vida. Pero ¿por qué no? Si él fue opresor de alguien. Oye, pero ya se demostró que no. No, seguro sí fue. Seguro pagó. Seguro sí lo hizo, pero ya les dio miedo. Chingo mi madre, ¿no? ¿Para qué pensar? Si está confirmado todo lo que siento, si está confirmado que estoy bien. Lo que pasa es que los que están mal son los que nos administran. Lo que pasa es que los que están mal es los que llevan, los que son los líderes, los jefes. El que está mal es mi papá, no yo. El que está mal es el gobierno, el que está mal es el sacerdote. Es más, lo justifico tanto que, mira, si estoy así de jodido o si no me está yendo bien, es porque Dios me está mandando pruebas por ser su mejor soldado. Chinga tu madre, cabrón. Ya déjame descansar 2 segundos, güey. O sea, entonces justifico todo. Y si me putean, entonces justifico. Y entonces, si hacen una injusticia, me voy a quejar porque tenemos esa cohesión social basada en la queja, pero yo soy víctima. Yo soy el conquistado. A mí me tienen que hacer este tipo de mamadas. Tienen que ser realmente los opresores los que ganen. Yo no puedo ganar. Yo soy pueblo. Yo soy un simple mexicanito. Eso dolió, putos, ¿verdad? Perdón por el putos. Me salió así como de aquí. De aquí salió. Pero sí dolió, ¿verdad? Hasta a mí me dolió. La neta es que sí. Entonces, bueno, somos una chulada de población. ¿A poco no? ¿A poco no? Qué chulada. Entonces, bueno, ¿qué sucede si vemos este tipo de consecuencias y causalidades basadas en las ideas y en la forma de pensar del mexicano? Ahorita estamos en un México sometido. Pasamos de un México mediocre a sentirnos completamente sometidos, oprimidos, ¿no? Está empezando esta opresión. Eventualmente tiene que venir un México violento. Es que nos están quitando a la Suprema Corte de Justicia. Nos están sometiendo. Es que las afores, ándale otro pedacito de sometimiento. Tú ahí quédate, chiquito. O sea, tú quéjate con tus amiguitos, lloren de lo mismo, así, no pasa nada. Pero lo que va a suceder es que en algún momento se va a destapar todavía más violencia. De hecho, muchos de los investigadores que colaboramos en desarrollar ciencia lo hacemos gratuitamente y absorbemos todo el costo, lo que en sí mismo es titánico. Lo hacemos por nuestra cuenta, por nuestros medios. La gran mayoría de los investigadores formales lo hacemos. Pues claro, como para qué fomentaría y para qué le daría recursos a la investigación. ¿Cuántas personas realmente están dispuestas y cuántas personas realmente están interesadas en investigar? ¿Cómo para qué? Son la minoría de la minoría de la minoría de la minoría. Entonces, bueno, estamos en el punto del México sometido. Nos están empezando a someter. Estamos desarrollando las mismas comportamientos sociales que les explicaba hace unos momentos. Por lo tanto, el siguiente paso es ser violentos. Así es que, en cualquier momento, esperemos una ola de violencia. Puede tardar mucho tiempo, ¿eh? Esto, como somos muy adaptables, ¿se acuerdan que les dije que ser adaptables era algo bueno y algo malo? Como nos adaptamos muy bien a las circunstancias, esto puede tomar mucho tiempo. Puede tomar años, años y años y años y años. Tenemos el ejemplo del PRI. O sea, mucha gente se sintió sometida por el PRI, al menos de los 70, 60, 70, principios de los 80, pero ahí empezó algo un poquito diferente. Ya había más sesgos que opresión, ¿no? Pero, por ejemplo, en toda la parte de la,
del proteccionismo, pues sí, de repente hubo cosas así. Por ejemplo, como parte de esa opresión sale el EZLN. Y por eso es un movimiento armado. ¿Qué creen que pasó en el 68 con esto que les estoy platicando? Se los dejo de tarea. Entonces, bueno, todo pinta para que realmente vayamos hacia ese México violento. Ya casi terminamos. Vamos a ver las soluciones. Para poder hacer un cambio en la sociedad, en nosotros mismos, en la sociedad y por lo tanto en el país, primero necesitamos cambiar nuestra idiosincrasia. La forma de cambiar nuestra idiosincrasia tiene que ver con nuestra autopercepción. Tenemos que dejar de vernos como, como las víctimas, como los vencidos, como aquellas personas que son sometidas, como los oprimidos. Nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones. México ya es muy violento en el sureste y noreste, pero por el crimen organizado. O sea, realmente no es un tema meramente social. En los municipios en donde más violencia hay, es donde más sometidos se sienten las personas, te lo aseguro. Voy a sacar exactamente ese dato, voy a ver exactamente cuáles son los temas de los municipios con mayor violencia y te prometo que son los que más tienen la ideología de ser sometidos. Entonces, para poder cambiar nuestra idiosincrasia tenemos que cambiar nuestra percepción. Y la única forma de cambiar nuestra percepción es modificar nuestra autoestima. Tenemos que ser mucho más seguros de nosotros mismos. Tenemos que empezar a vernos de una forma distinta. Tenemos que empezar a ver lo importantes que somos, lo fuertes que somos, el potencial que tenemos, las herramientas que tenemos, todo lo que tenemos. Necesitamos realmente empezar a verlo, empezar a confiar en nuestros recursos, empezar a generar esta sociedad no desde la frustración y de la queja, sino desde la propuesta y el crecimiento. De nada sirve que sigamos poniendo en el grupo, por ejemplo, lo mal que están haciendo las cosas. Sí funciona, es información, pero proponer, si vamos a proponer, es una propuesta de crecimiento desde diferentes áreas, desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, desde las leyes, desde la psicología, desde la parte social, desde la parte, ¿qué más? Comercial, eh, el área que quieran. ¿Por qué? Porque entonces sí tenemos, para hacer eso, tenemos que confiar en nuestros recursos, tenemos que confiar en nuestras habilidades, tenemos que confiar en que aunque vengan pedos, vamos a tener la capacidad de resolverlo. Eso, al momento de que nos empecemos a ver de forma distinta, en el momento en el que empecemos a desarrollar una visión distinta de nuestros recursos, de nuestras ideas, de nuestras propuestas, vamos a cambiar la percepción. Y una vez que cambiemos la percepción, cambia nuestra idiosincrasia. Ese es el camino. No hay más. ¿Por qué creen que hay tan pocas personas que hoy por hoy, hablando por ejemplo de un curso que voy a dar, el de seducción, ¿por qué creen que la gente no seduce? ¿Saben, por ejemplo, que uno de los graves problemas en los matrimonios en México es que deja de haber relaciones sexuales y la razón por la que deja de haber relaciones sexuales es porque les da miedo ser rechazados por su pareja, su esposa, su esposo, el güey que dijo que sí iba a estar contigo el resto de su vida? Les da miedo que los rechacen. Lo vemos en todos lados. ¿Por qué no se habla de dinero? ¿Por qué no tenemos pláticas incómodas de dinero? ¿Por qué la gente no exige aumentos en el salario? ¿Sabes que esa es una de las pláticas más difíciles para un mexicano? Exigir o pedir un aumento salarial.
¿Sabes que uno de los graves problemas del mexicano es el síndrome del impostor? Y que la mayoría de los mexicanos le ponen un precio muchísimo menor a sus productos simplemente porque les da miedo. Está cabrón, ¿no? Y todo eso tiene que ver con autoestima.